Hola a todas y todos, bienvenidos al segundo episodio de La Voz en la Página, notas y fragmentos de la literatura. Hola a todos, hola Ibe, qué bueno estar aquí en nuestro segundo episodio de La Voz en la Página. Recordemos que este es un espacio en el que principalmente queremos hacer lecturas en voz alta de fragmentos de cuentos, novelas, relatos, poemas. Esa es como la intención, hacer esas lecturas en voz alta y acompañarlas de algunas notas sobre los autores, sobre los mismos textos. Entonces, bueno, bienvenidos a este segundo episodio. Agradecerles a todas las personas que se conectaron ya desde el primer episodio y contarles que un poco escuchamos como lo que nos dejó esa primera conversación y así es como nace este segundo, porque seguimos hablando de algo que nos dejó bien enamoradas y es la superposición. Y entonces inspiradas en hablar otro poquito de la superposición, llegamos, Adri, a dos textos. Digamos que eso fue lo que nos gustó como del primer episodio, que trabajamos ese texto de Barico en el que hace una superposición, una reescritura, digámoslo así, de la Ilíada de Homero. En esta ocasión, entonces, quisimos seguir con la misma idea y vamos a trabajar un autor, Ibe, es un magnífico autor, es maravilloso, es muy grande, es Muy argentino, grande. sí, es un hombre muy erudito, es el señor Jorge Luis Borges. Eh, Nos vamos a meter con semejante monstruo de la literatura, pero nos vamos a meter solo con un relato. Y la idea por qué escogimos este relato, ya les vamos a decir de cuál relato se trata. La idea es, Borges es un conocedor y un amante de la literatura griega, entre muchas otras, ¿cierto? Un conocedor de la literatura griega y entonces hace una actualización, y ahí viene lo de la superposición, una actualización muy interesante de uno de los tantos mitos de la literatura griega. Y el mito elegido es el mito del Minotauro en el laberinto de Creta. Y el cuento que vamos a leer es La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, que es un cuento que pertenece a un libro que se llama El Aleph. Es un libro que tuvo dos ediciones, la primera en 1949, donde habían 14 cuentos, y luego tuvo una segunda edición en 1952, donde se le agregan 4 cuentos más. Un libro sin duda destacado de la literatura latinoamericana y un libro, digamos, pionero en muchas cosas en la vida de este autor. Sí, digamos que Borges retoma varios mitos, ¿cierto?, de la literatura, de la cultura griega, digámoslo así. ¿Por qué nos interesa este? Porque esta es una de las obsesiones de Borges. Borges tiene sus obsesiones con los espejos, los dobles, la idea pues de eso que se repite, la circularidad, la eternidad, pero este es uno de las obsesiones, hablar del laberinto. El laberinto está muy presente en la literatura de él. Entonces yo quiero empezar con un poema de Borges que está dedicado al laberinto y dice así: Poema Laberinto. No habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera.
Entonces, quise empezar pues con ese poema de Borges dedicado al laberinto para que entremos en ese tema, pero, pero aclaremos algo, Ibe, y es que vamos es como a adentrarnos mucho en el tema del laberinto. Es un tema muy rico para hablar, ¿cierto? Y está presente en toda la literatura, pero aquí lo que nos va a interesar es sobre todo el personaje del Minotauro, de Asterión. Es ese personaje de la bestia humana encerrada en ese laberinto. Entonces, ¿qué tal si empezamos a mirar el mito? Claro, a que conozcamos primero el mito griego, una de las tantas versiones, para después hablar del texto de Asterión, de Borges. Así es, Adri, como bien tú dices, existen varias versiones del mito, así como existen varias versiones de las historias orales en nuestro país. Digamos que un poco es como el mismo fenómeno. Elegimos entonces esta versión porque nos narra detalles espaciales, características de los personajes como muy intensas, que nos interesa muchísimo resaltar. Entonces, hablemos un poco de cómo nace este mito. Se dice que el rey Minos le pide al dios Poseidón que lo apoye para suceder al rey Asterión de Creta. El dios Poseidón accede y para esto hace salir de los mares un hermoso toro blanco, el cual Minos promete sacrificar en su nombre. Sin embargo, cuando él ve este toro queda maravillado por las cualidades de este animal blanco, fornido, y dice: me voy a dejar este toro para mí, voy a sacrificar otro de mi rebaño, esperemos que el dios Poseidón no se entere. Pero obviamente el dios Poseidón se entera y, lleno de ira y para vengarse, inspira en Pasífae, quien es la esposa del rey Minos, un deseo incontenible por este hermoso toro blanco. Entonces es así como Pasífae pues termina sucumbiendo a su deseo y de este encuentro da a luz al Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Ibe, pero es muy importante también decir cuál es, dentro de esta versión que estamos trabajando, es importante porque entra un personaje muy importante para el laberinto, y es Dédalo. Dédalo fue el constructor del laberinto, pero antes de construirlo, lo que le construyó a Pasífae fue un artefacto, digámoslo así, una vaca, sí, una vaca, en la cual la reina se podía meter allí para que el toro la poseyera, ¿cierto? Entonces aquí Así es. entra por primera vez ese personaje que es clave en la historia del laberinto de Creta. El Minotauro y el laberinto de Creta. Durante los primeros años de vida del Minotauro, Minos y Pasífae lo mantuvieron oculto en su palacio. Incluso llegaron a considerarlo como un ser normal. Pero con el paso del tiempo, el Minotauro empezó a demostrar que era una bestia. Devoraba sin misericordia a cualquier animalillo que se encontraba en los jardines, hasta que un día destazó y tragó a un sirviente del palacio. Minos, preocupado, consultó al oráculo, el cual le aconsejó que encargara a Dédalo, el constructor, un laberinto lo bastante grande para que el monstruo pudiera desplazarse sin limitaciones, con muros muy altos para que nadie se percatara de su presencia y no pudieran escucharse sus bufidos. En poco tiempo el Minotauro fue encerrado en el laberinto. Minos ordenaba a su servidumbre que le arrojaran a la bestia como alimento aves, serpientes, ardillas y animales más grandes, pero el Minotauro comía muy poco. En su paladar se hallaba ya el recuerdo del sabor de la carne humana, por lo que el rey decidió que los esclavos que traían de otras tierras fueran su alimento. En aquella época, en la ciudad de Atenas se celebraban las fiestas panateneas, los juegos deportivos que se convertirían en las Olimpiadas. En las competencias se enfrentaban jóvenes provenientes de todas partes del Mediterráneo. El rey Minos envió a participar a uno de sus hijos más queridos, Andrógeo. El joven, fuerte, poderoso y bien entrenado, triunfó en todas las competencias, pero los atenienses, envidiosos, celosos e indignados, no soportaron la derrota y finalmente lo asesinaron.
La noticia llegó a Creta. El rey Minos, arrebatado por el dolor, declaró la guerra a Atenas. Mandó sus poderosas tropas, que eran en todo superiores, a combatir al pueblo en el que le quitaron la vida a su hijo. Y luego de triunfar les impuso un tributo, que consistía en que le entregaran cada 9 años 7 varones y 7 doncellas, todos vírgenes, para ofrendarlos al Minotauro. Cuando Teseo, príncipe de Atenas, alcanzó la edad y la fuerza suficientes, fue mandado por Egeo a Creta, con el grupo de vírgenes que serían devorados por el Minotauro. El rey Egeo tenía la esperanza de que su hijo, bien entrenado para la guerra, joven e inteligente, vencería al monstruo del laberinto, y de esa forma libraría a Atenas de la condena impuesta por el rey Minos. Desde que desembarcaron en las playas de Creta, una mujer joven se sintió muy atraída por Teseo. Lo observaba desde lejos, se sentía conmovida y lamentaba que alguien con ese porte, con esa gallardía, fuera a ser sacrificado. Ella era Ariadna, la sacerdotisa, la joven princesa, hija de Pasifae y del rey Minos, hermana del talentoso Andrógeo y media hermana del bestial Minotauro. Dispuesta a ayudar a Teseo, le pidió a Dédalo que le confesara si el laberinto tenía oculta alguna salida. El constructor le dijo que solo había una manera de escapar del laberinto: amarrar en la entrada la punta del hilo de un ovillo e ir desenredándolo conforme se avanzara. Luego, para regresar, solo debía volver sobre sus pasos siguiendo el hilo. Al terminar de darle el consejo, Dédalo le entregó un ovillo rojo. Cuando los 14 vírgenes iban a adentrarse en el laberinto, Ariadna, ocultándose de los guardias, se acercó a Teseo. Le dijo que había una manera de escapar con vida del laberinto, que se la daría si le prometía que al salir la llevaría en su barco lejos de Creta y se casaría con ella. Teseo, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad, le respondió que sí, por lo cual ella le entregó el ovillo rojo y con ternura puso sus labios sobre los de él como sellando un pacto. Al principio la oscuridad del laberinto absorbió a Teseo. Por momentos tropezaba con cráneos y pedazos de cuerpos en descomposición. El olor a sangre putrefacta lo debilitó momentáneamente, pero recobró su fuerza y avanzó con la firme decisión de enfrentar a la bestia. Conforme se adentró, los bramidos del Minotauro se intensificaron. Escuchó que algunos de los jóvenes eran atacados por el monstruo. Sus desgarradores gritos harían derrumbarse de miedo a cualquiera, menos a Teseo. Cuando Teseo estuvo frente al Minotauro, el hedor del hocico de éste casi lo hizo tastabillar. Sintió náuseas y profundo deseo de vomitar, pero al recordar su misión, se sobrepuso. Sacó una espada que había traído oculta entre sus ropas y ágilmente se lanzó contra el monstruo, quien, a pesar de su voluminosa figura y su peso bestial, se defendió hábilmente y esgrimió con precisión una enorme hacha. Invocando la fuerza de su Padre Divino, Teseo arremetió ferozmente contra la bestia y le enterró la espada en el cuello. El Minotauro cayó debilitado, y con todo el coraje que un héroe puede sentir contra el enemigo, Teseo lo hirió repetidamente a lo largo del cuerpo. El Minotauro lanzó furiosos gruñidos de angustia, de agonía, de impotencia. Parecía que los muros del laberinto se desplomarían, y poco a poco se fue quedando sin fuerzas, sin aliento. Cerró los ojos mientras se desangraba, hasta que terminó postrado en la tierra del laberinto, sin un solo ápice de vida. De inmediato, Teseo regresó siguiendo el hilo que le entregó Ariadna. Llegó hasta la puerta del laberinto, donde la princesa lo estaba esperando. Al verlo, ella, sin sentir repulsión por la sangre con la que el héroe estaba cubierto, lo abrazó. Teseo y Ariadna zarparon adentrándose en el mar Mediterráneo. Bueno, creo que hasta ahí es como donde nos interesa, ¿cierto? Porque es la figura del Minotauro. Eh,
Hay una cosa muy especial, Ibe, y creo que la hablábamos en el episodio pasado, y es estos autores que actualizan, yo no sé si esa será la palabra indicada, donde me escuchara Borges. Yo creo que no le gustaría esa palabra, pero estos escritores que actualizan estos relatos míticos, ¿qué es lo que les interesa de ahí, cierto? Actualizar. Y es el personaje como tal, el darle la voz, como decíamos en el episodio pasado, darle la voz al personaje. Nunca en la historia habíamos conocido la versión del Minotauro. ¿Qué pensaba el Minotauro? ¿Qué pasó con él? ¿Cierto? ¿Cómo sintió la llegada de Teseo? Y Borges lo pone a hablar. A mí eso es lo que me parece más hermoso de este relato de la casa de Asterión de Borges. Entonces yo quiero que para que después de que escuchemos el texto de Borges, tengamos en cuenta varias cositas sobre el mito que acabas de leer. ¿Cómo es el tratamiento del Minotauro? Primero es tratado como la bestia, ¿sí? El Sí, animal, el irracional, el con repugnante. el repugnante, es la bestia furiosa, la bestia que devora, es caníbal, ¿sí? Eso es entretención, digámoslo así, se entretiene matando al otro, a los otros, a los humanos. Pero así es tratado en el mito y en casi todas las versiones que leímos, mira que ese es el tratamiento que le hacen al personaje. Y al final, cuando ya Teseo se enfrenta a él, dice el mito que el Minotauro se defendió hábilmente, cogió un hacha, Ujú. ¿cierto? Se defendió con un hacha y se escuchaban los gritos desgarradores, la furia, la angustia, la agonía, la impotencia. Son todas palabras que acompañan a la versión pues, del mito frente a la figura del Minotauro. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que veamos cuál es la actualización que hace Borges de ese personaje. Exacto. Incluso cómo precisamente elegimos esta versión del mito, porque nos narran la entrada de Teseo casi como si fuera la entrada a un cementerio, ¿cierto? Uh -huh. Que se choca con cráneos humanos, con carne en descomposición, la repugnancia que rodea a este personaje desde todos los puntos de vista. Y entonces ahí vamos a notar exacto como ese gran cambio de escenario, diría yo, en el Sí, cuento entonces de Borges, Adri. Entonces te invito a que nos leas La casa de Asterión de Jorge Luis Borges. y listo. Y antes de leerlo, retomo esas últimas palabras tuyas frente al espacio, porque este cuento, este relato de Borges, fuera de que recrea la figura y es el propio Minotauro el que habla, que es Asterión, el personaje principal es el laberinto, o sea, es el Minotauro dentro del laberinto. Por algo se titula La casa de Asterión, o sea que Borges no solo pone a hablar al Minotauro, sino también que nos habla con cuál es la mirada que tiene el Minotauro, el personaje, de su casa que es el laberinto. La casa de Asterión. Y la reina dio a luz un hijo al que llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3:1. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada.
Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grande reverencia le digo: ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14. Son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres, para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto.
¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. «Lo creerás, Ariadna», dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Adri, y te escucho leer y pienso un poco en lo que hablábamos la primera parte. Y es que creo que la necesidad de estos escritores de darle voz a estos personajes nace en querer generar como otro punto de vista, en expandir las visiones, en invitarnos a repensar estos personajes, en establecer que no necesariamente somos todo el tiempo ni villanos ni héroes, sino que somos como la combinación de estas dos fuerzas en pugna que están todo el tiempo en todos y en todo. Y por eso yo encuentro luego de leerla, de escucharte leer, como un minotauro que puede ser profundamente sensible, inteligente, que al mismo tiempo tiene la necesidad casi que de jugar como un niño y que al mismo tiempo está profundamente afligido por su soledad, por su encierro, por verse a sí mismo frente a los demás como un monstruo. Es muy especial este relato de Borges porque, como estábamos diciendo, nos habla por primera vez el Minotauro, esa bestia como la ha visto el mito, pero nos habla desde su sensibilidad, ¿cierto? Cómo vive, cómo se ve a sí mismo, cómo ve él a los demás, cómo lo ven los demás a él, dónde vive, qué hace para entretenerse, cómo es su casa, cómo percibe el mundo. Es, mejor dicho, como la grandeza del personaje dentro de ese laberinto que uno diría, los laberintos simbólicamente que representan el encierro y la soledad, y sí lo podemos percibir en el relato de Borges, pero digamos que es un encierro y una soledad diferente, ¿cierto? Las que uno percibe en este relato. Y se me hace pues inevitable conectarlo con el encierro al que estamos todos ahorita sometidos. De cierta manera estamos todos también como transitando una especie ahí de laberinto, y entonces esta figura del redentor se hace cada vez más poderosa y como más necesaria. Para el Minotauro, sin duda, el redentor se convierte como en una nueva motivación para asumir sus días. Él dice: no me duele la soledad porque sé que algún día llegará mi redentor. Y entonces para el Minotauro la muerte no es más como que un momento de liberación. Su redentor va a llegar a liberarlo a la vida. Y nosotros, en cambio, por ejemplo, estamos también esperando como una muerte de esta pandemia, también para volver a la vida, volver a estar ahí a flote. Y cuál es también como ese redentor tan especial que cada uno va construyendo, como que uno aloja su esperanza, su fortaleza en sus seres queridos o en sus proyectos, pero siempre hay ahí como la necesidad de encontrar un redentor, como que eso nos da esperanza. Sí, yo voy a retomar ahí tres ideitas y de como ya para ir cerrando de eso que tú dices. Bueno, hay una que sale del texto y que me interesa que a todos nos quede como presente, y es cómo ve también el Minotauro. Ya de alguna manera él se había imaginado ese redentor, ese salvador, y se lo había imaginado como otro Asterión que viene a visitarlo y al que él le muestra la casa. Ahí está presente una de las obsesiones de Borges, que es esa del espejo, del doble, de ese otro, ¿cierto? De ese otro que soy yo mismo. Bueno, ese por un lado. Por el otro, como termina el texto, pues lo que tú dices es evidente que él está esperando ese redentor, ese salvador, y la muerte significa eso, salvación. De ahí que termine muy hermoso, de ahí que termine, el relato es en primera persona todo el tiempo, pero las últimas líneas, ¿sí?, son en tercera persona, de ese que está contando
la historia como de esa tercera persona que cuenta el mito, ¿sí? Pero contado pues escrito por Borges, y dice: el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Volvemos a la tercera persona que relata el mito, ya no quedaba ni un vestigio de sangre, abre el diálogo entre Teseo y Ariadna, como si estuvieran ellos después de que ocurrió todo, y él estuviera contando a ella qué pasó cuando llegó al laberinto y encontró al Minotauro, y le dice esto a Ariadna: ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. Volvemos al tercera persona del mito. El Minotauro apenas se defendió. Y cuando uno lee esto, uno dice: qué actualización tan bella del mito, porque es la mirada del personaje hecha por Borges, y en esa mirada queda la figura de esa bestia, de esa no bestia, ¿cierto? De esa bestia humana, de esa razón, y de esa razón unida a la irracionalidad, que puede afrontar, ¿cierto?, la llegada de esa muerte como salvación, y por eso no se defiende. El mito normalmente nos lo pone como la fiera que se defiende, ¿cierto? Y que aúlla y que brama. Aquí no, lo dice Borges, no se defiende. Se lo cuenta Teseo a Ariadna, y uno dice: claro, ya entendemos por qué no se defendió. Bueno, y la tercera idea, yo creo que ya para ir cerrando, es que vos lanzas una idea muy bonita, y es esa analogía que haces con el momento de ahora. Y yo digo, Ibe, que en cada episodio nos va a ir arrojando de pronto el tema para el próximo episodio. Y a mí me parece un tema muy bonito ese que vos planteás, y es como a veces nos encerramos, tenemos nuestro propio laberinto, que es nuestra propia existencia. Un buen tema al que ha acudido la literatura. Nuestro laberinto, nuestra existencia, como en un laberinto. Bueno, entonces sí. ya está clarísimo, ahí está la de lo que va a ser el próximo capítulo. Ya les diremos, obviamente, el próximo capítulo, les toca escucharlo para saber a qué autores acudimos, pero sin duda este será pues el tema que nos va a motivar para hablar. Es un autor al que hay que leer con mucho cuidado, es un autor, sí, complejo, pero es un erudito en sus textos, y es un conocedor de la literatura increíble. Es de admirar. Entonces, esperemos que les haya gustado, y hasta una próxima. Les habló por este lado Adriana María Upegui. Y yo soy Ibenet Carreño, y nosotras somos la voz en la página Notas y Fragmentos de la Literatura. Muchas gracias por escucharnos, y si les gustó, pues nada, gracias. Si lo ayudan compartiendo con sus amigos y familiares, para que hagamos todos una gran familia en torno a la literatura.